Continuamos con la revisión de la historia de Córcega. Este es el primer video que aborda la historia contemporánea de la isla, que inicia en 1815 con la primer caída, digamos, del Imperio Napoleónico. Básicamente, una vez que se da esta caída, va a haber una iniciativa por parte del líder Salvatore Viale, un poeta corso muy importante, de hecho, en la historia de la isla, que va a redactar la Proclamación de Bastia, un documento que incita a los pobladores a la rebelión para conseguir la independencia que se había perdido a partir del protectorado británico y de la reanexión francesa de 1769. Se va a instaurar un gobierno provisional que reivindica la soberanía corsa sobre la isla. Sin embargo, en el orden internacional, el Congreso de Viena brinda a Francia la posesión de la isla, por lo cual esta tentativa se ve fracasada. Va a haber, ya saben ustedes, un regreso de un reintento de Napoleón de posicionarse de nuevo en Francia, lo cual durará 100 días. En este intento, prácticamente, los rebeldes corsos inician una nueva guerra llamada Guerra del Fiumorbo, la cual también fracasará ante las fuerzas del francés Marqués de Rivière, y va a haber un último eco de esta rebelión de Fiumorbo hasta 1830. En realidad, los corsos se encuentran bastante desencantados prácticamente con el dominio francés. Ya no va a haber movimientos armados importantes, pero sí una serie de movimientos vinculados al despertar nacionalista que se da en Europa. Este despertar nacionalista se da en Córcega a partir de los años 1870, y otra vez Salvatore Viale, quien ya en este momento es un septuagenario, junto con el filólogo Niccolo Tommaseo, van a ser importantes para este movimiento reivindicativo de la identidad corsa, sobre todo a través de el uso o la recuperación de la lengua corsa. Precisamente, un primer diario en lengua corsa será publicado, se llamará A Tramuntana, y será desde 1896 el diario, digamos, que sea la enseña de la identidad y el orgullo corso. Aquí podemos ver a Salvatore Viale, que será importante tanto en la temprana proclamación de Bastia de 1815 como en el movimiento del despertar nacional de 1870. Esta es una copia de la proclamación de Bastia, redactada por Salvatore Viale, y que lleva el nombre de esta ciudad tan importante para la historia de la isla, que aquí vemos una imagen de Bastia, ya saben, al noroccidente de la isla. Aquí vemos a Europa, el mapa de Europa tras el Congreso de Viena, donde se puede ver cómo Córcega en verde sigue perteneciendo a Francia. No, los ecos de la rebelión de los corsos y la búsqueda de una independencia pues fueron completamente desoídos por las autoridades, digamos, de el Reino Unido y del Imperio austrohúngaro, ¿no? Fiumorbo es el sitio, es una pequeña población donde se dará esta revuelta que tendrá los últimos ecos hasta 1830. Y bueno, la imagen de Niccolo Tommaseo, quien en 1870, junto con Salvatore Viale, encabezará el despertar nacional corso. Ya saben ustedes que en esas épocas del régimen de Napoleón III de Francia se da precisamente este movimiento de despertar nacional, que si bien no tendrá triunfos militares, porque no fue un movimiento precisamente militar, sí tendrá un gran eco dentro de la población corsa. Aquí podemos ver todavía Córcega como parte de Francia. Hay que destacar que pese a el movimiento de unificación italiana iniciado en Cerdeña y, por supuesto, a partir de la tutela del rey Vittorio Emanuele y de
el gran luchador Garibaldi. Esto no tendrá, digamos, un resultado favorable para Córcega en que se reintegrara, digamos, a la unidad, bueno, que se reintegrara, digamos, a la esfera del dominio italiano. Córcega va a continuar siendo parte de Francia, y esto tuvo mucho que ver en el hecho de no ejercer un desgaste por parte de las tropas de unificación de Garibaldi, porque los franceses precisamente eran los principales aliados de aquellos que se oponían a la unificación. Acuérdense que fueron tropas francesas las que cuidaron casi hasta el último momento Roma y los estados pontificios. Entonces, Córcega nunca pasa a la unidad italiana. Santo Casanova, el fundador de este periódico de 1896 a Tramontana, y bueno, siguiendo con la edad contemporánea, podemos hablar ya de otro episodio clave que es la Primera Guerra Mundial, y una de las cosas trágicas en este momento es que los corzos serán utilizados prácticamente como carne de cañón por el régimen francés, de tal manera que Córcega porcentualmente tendrá el doble de muertos que la media nacional francesa, que era altísima. Si ustedes recuerdan cuántos franceses murieron en la guerra, pues Francia fue quien aportó más muertos durante la Primera Guerra Mundial. Y Córcega, dentro de Francia, aportó el doble de muertos que la media nacional. Entonces ya se imaginarán el impacto demográfico que tuvo, que tal como se calcula, hubo una pérdida del 10% del total de la población, de la cual la isla todavía no se recupera, porque Córcega sigue teniendo un índice de crecimiento menos, o sea, de negativo, más bien, de la población hasta la fecha. Mussolini, bueno, siguiendo con el siglo XX, después de la tragedia de la Primera Guerra, el periodo entre guerras, con consecuentes crisis económicas dentro de la isla, cuando llega el régimen de Mussolini a Italia, Mussolini hace ciertas manifestaciones de lo que se denomina la Italia irredenta, en donde pone los ojos en Córcega para poder hacer que la isla vuelva al seno, digámoslo así, según sus palabras, de la cultura italiana. Hay una campaña de propaganda que tendrá cierto eco en la población, una propaganda fascista, que será vista con simpatía por algunos corsos, no solo porque se reconocen más cercanos a Italia que Francia, sino por el abandono en el que hasta cierto punto Francia había tenido también a la isla. Entonces, cuando el gobierno francés se da cuenta de esto, hace un acto el 4 de diciembre de 1938 frente al monumento a los caídos de la Primera Guerra Mundial, que será el Serment o Juramento de Bastia, en donde convoca a corsos a hacer precisamente un pronunciamiento de defensa de la pertenencia de Córcega a Francia contra cualquier tentativa, y donde los participantes jurarían vivir y morir franceses. Entonces Bastia vuelve a ser el sitio de una nueva proclama, pero en este caso ya no de separarse de Francia, sino de prometer seguir siendo francesa, en este caso. Aquí vemos la parte de tropas corsas de 1916, vemos esto que es el mapa de Italia irredenta, en donde se incluyen territorios que Italia consideraba que deberían volver, estoy hablando de la época de Mussolini y del fascismo, que deberían de volver, de ser anexionadas al régimen del Reino de Italia. Aquí podemos ver a Dalmacia y podemos ver ciertos territorios que ahora pertenecen a Francia y Suiza, y Córcega aparece aquí en morado también como parte de los territorios que se busca que retornen al dominio italiano. Y yéndonos todavía más lejos, esta Italia irredenta también incluiría territorios de África, como Libia, como Egipto, como Sudán, Etiopía y Somalia, en este caso ya como colonias o protectorados, no como la parte nuclear de esta Italia irredenta fascista.
Esta es una revista profascista que va a ser publicada por Petru Roca, se llama Amubra, que significa el carnero. ¿Se acuerda de este animal tan emblemático de las montañas de Córcega? El muflón o carnero corzo. Y este es el monumento a los caídos en Bastia, donde se llevó a cabo esta proclama de fidelidad al régimen francés, que es llamado el juramento o serment de Bastia. Continuando con la edad contemporánea, llegamos ya a la Segunda Guerra Mundial. Córcega va a formar parte de las bases militares de las misiones italianas y alemanas. Las potencias, en este caso del eje, van a estar presentes en la isla, va a ser considerado un territorio estratégico. Obviamente Italia lo consideraba ya como parte de su territorio soberano, pero va a haber una situación, digámoslo así, en el que de resistencia importante. Aquí la figura de el gran general francés Charles de Gaulle va a ser clave, porque va a organizar a las fuerzas que se van a oponer, digámoslo así, a esta ocupación de las potencias del eje. Va a mandar a un nativo de Ajaccio, Fred Scaramoni, que organizará y unirá las facciones de la resistencia con éxito. Sin embargo, va a ser capturado en Ajaccio, torturado y finalmente, bueno, se suicida, o esa es la versión oficial, en la cárcel el 19 de marzo de 1943. Pero este movimiento tuvo eco, se organizará en algo que se denomina la Maquia. La Maquia hace alusión a este matorral característico del Mediterráneo, y bueno, ese nombre se le extenderá a todo el movimiento de la liberación de Francia. Recuerden que Francia estaba ocupada por las fuerzas alemanas, por las fuerzas de Hitler. La Maquia prácticamente va a surgir, se puede considerar Córcega como uno de sus núcleos de origen de este movimiento de liberación francés, de tal manera que el 5 de octubre de 1943 se logra expulsar a los últimos alemanes de la isla, y lo que va a pasar prácticamente es que con la liberación de la isla de las fuerzas alemanas y la alianza que los italianos forman ahora con los rebeldes corsos, Córcega pasa a ser en 1943 el primer departamento francés liberado. Charles de Gaulle hará una visita histórica entre el 8 y el 10 de octubre de 1943 a la isla, la cual marcará una pauta para el proceso de recuperación de Francia frente a los alemanes, y la isla se convertirá en la base para los ataques aliados y un elemento clave para el desembarco en Provenza en 1944, que marca el inicio del fin de el dominio alemán en Francia. Entonces aquí lo vemos como parte de las fuerzas ocupadas por el eje a Córcega. Esta zona prácticamente será pues clave en su momento. Un retrato de Fred Scaramoni, el primer enviado de Charles de Gaulle para poder reorganizar a las fuerzas de resistencia frente a la ocupación italo-alemana. Aquí vemos a la Maquia, ¿no? Esta fuerza de liberación nacida en Córcega y que extenderá su nombre a todo este movimiento liberador en la Francia ocupada en la Segunda Guerra Mundial. Este monumento a la resistencia en Ajaccio, ¿no? Que pues posiciona a Córcega como un sitio clave para la recuperación de la libertad por parte de Francia en este episodio tan dramático. Y Córcega ya como la parte libre de Francia, el primer distrito, departamento liberado de Francia. Y bueno, a partir, esto ya es toda la zona libre hacia fines de 1943 y principios de 1944. Aquí está Charles de Gaulle en esta primera visita histórica a la isla, en octubre de 1943. Y bueno, hasta aquí, vamos a dejar este video para concluir en un segundo video con la historia de Córcega, tanto con la historia contemporánea como con todos los videos relativos a la historia de Córcega.